Muy bien, este programa va a versar bastante sobre lo que ocurrió en la justicia con la causa Vilouta, pero por supuesto también con las muertes viales. Se confirmó, por lo menos son datos de una ONG, que Mendoza ya tiene 101 fallecidos en las calles tan solo en 7 meses y medio, un poco más. Está con nosotros el diputado Franco Ambrosini. Franco Ambrosini es miembro de Cambia Mendoza, del radicalismo, jefe de bancada además, pero además de todo eso es el hombre que arma el borrador para uno de los proyectos post Alan Vilouta. Franco, bienvenido. ¿Cómo va? Diputado Ambrosini. Buenas noches, Juli. Buenas noches. Es su cumpleaños, así que doblemente agradecidos de que hayas venido. Bueno, muchas gracias. Y primero que nada, antes de empezar y hablar tema, mandar un saludo muy grande a mi hija que me está esperando en casa. Me imagino. Así que está prendida ahí al tele acompañándome. Doblemente agradecidos, insistimos, porque bueno, había que venir a hablar de esto. El diputado Ambrosini y buena parte del oficialismo ha decidido impulsar un proyecto de ley que ajuste las clavijas de la justicia a partir de esto que parece ser un problema de dilaciones. Después habrá que ver, lo decíamos recién, exactamente qué fue lo que ocurrió. Vamos por partes. ¿De qué se trata el proyecto de ustedes? Bueno, te escuché en toda tu introducción, Julián. A lo que estamos apuntando nosotros es que los plazos se cumplan en la Corte. Pasaron 6 años, hoy fue el caso de Alan, pero hay muchísimas causas que transcurren el tiempo y no tenemos una resolución concreta de la Corte. Y siempre decimos una frase armada, pero es real: una justicia tardía no es justicia. Entonces lo que queremos es que se respeten los plazos y todos tenemos responsabilidades. Los plazos son perentorios para los abogados, para la procuración tiene un plazo para apelar o para presentar, y la Corte no son perentorios los plazos. Entonces, queremos buscar que los plazos sean perentorios, lo estamos estudiando, estamos trabajando en eso, pero que tengan consecuencias, o sea, que si no se cumple, que hayan consecuencias. Pero entonces el concepto no sería que se cumplan los plazos, sino ponerles plazos a la Corte. Los plazos existen en el Código de Procedimiento, el Código de Procedimiento Penal. Pero no civil, se cumplen. Pero no se cumple. Hay 10 días para la casación, 60 días para el APA, que es la acción procesal administrativa, 20 días para el recurso extraordinario provincial. Pero pasaron 6 años y no se... A ver, los plazos existen, pero tienen que haber plazos que sean razonables y que sean cumplibles. Pero dejemos esto claro. Los plazos para la Corte sí existen, pero en la práctica no se les exigen. ¿Esto es así? 10 días para una casación es muy poco tiempo para que resuelva el máximo tribunal. Hay que buscar plazos razonables, pero que esos plazos sean razonables y que los puedan cumplir. Serán 20 días, serán 40 días, los que sean, pero que se cumplan. Y si no se cumplen, que haya consecuencias. Pero perdón, Agus. 10 días para una casación significa que, en teoría, en la letra de la ley, esto para lo cual se tomaron 5 años, en realidad dice que hay que resolverlo en 10 días. Sí, pero es impracticable realizarlo en 10 días. Como el título me parece un datazo. Claro. O sea que insistimos con esto, los plazos existen, que no se cumplen es otra cosa. Son incumplibles, pero esa es la realidad. Si los plazos existen, ¿cómo desde un proyecto de ley pueden hacer que se cumplan en la justicia? Si la misma justicia no los está cumpliendo, ¿de qué forma ustedes le pondrían este límite? Bueno, yo quiero ir por el lado que los plazos sean perentorios, que sean fatales. Si vos no cumplís, bueno, tenés consecuencias. Podrían encauzar dentro un mal desempeño por no cumplir el plazo. Un jury, por ejemplo. Podría ser una causal de mal desempeño. Hoy por hoy, el plazo, lo que fue la prescripción. La prescripción de la acción. Entonces, eso fue lo que conllevó a que Alejandro hoy no tuviera ninguna sanción. O sea, la mora de la justicia terminó exculpando a una persona que cometió un delito. Mora que no termina de quedar claro si fue totalmente de la Corte o si no tuvo que ver con... O sea, en parte fue de la Corte, desde luego, pero hay versiones, insisto, no del todo claras, que hablan de que estaban los votos de la Sala 2 y después de eso hubo un mes durmiendo más del expediente. Por lo menos eso se contaba en los últimos días. Apuntando esto, danos data fina de lo que ya han estudiado. Es decir, bueno, nos vamos a sentar a verlo. Exactamente qué es lo que han visto hasta acá que decís, ok, con esto se puede trabajar. Nosotros apuntamos una reforma de la Carta Orgánica de la Corte, en los cuales tengan plazo establecido cada uno de los ministros y en caso que no se cumpla, bueno, vaya teniendo cada consecuencia cada uno de los ministros. Vamos a modificar el artículo, que el 149 de la 6730, el cual establecía 10 días. Nosotros estamos estudiando los plazos, no quiero avanzar en un plazo, pero encontrar un plazo razonable y en caso que no se cumpla, que ese plazo sea fatal. Y después, la otra ley que hay que modificar es la 9001, también
que establece el plazo del recurso extraordinario provincial, también encontrar el plazo, cuál es el plazo razonable. Para eso también se va a articular con las distintas fuerzas políticas, también el Ejecutivo, y también es importante que participara la Corte una vez que ingrese el proyecto y sea debatido. Pero ¿y entonces por qué está esta idea tan difundida entre la sociedad y cuando llega una causa a la Suprema Corte de Justicia que dice la justicia, cuando llega a esa instancia, no tiene tiempos? O sea, puede demorarse lo que quiera en contestar. Porque también está esta idea, ¿o no? No, total, eso es también lo que nosotros estamos planteando. Es decir, todos tenemos responsabilidades y la Corte indudablemente pasa el tiempo y no resuelve. No puede ser que por un accidente de tránsito se tardaron 5 años y 10 meses. Era un accidente de tránsito, no era una causa compleja o sumamente complicada de evaluar. Era un accidente de tránsito. Entonces, que ya tenía una condena, por otro lado. Que ya tenía condena, que encima de la condena eran 3 años, 3 años de prisión en suspenso, sumado a 8 años de inhabilitación. Entonces, claro, era sencilla, no podemos tomar. Aparte, los mendocinos nos están esperando respuesta. Nosotros, la institucionalidad que tiene Mendoza es grande. Entonces, bueno, tenemos que estar a la altura de Mendoza y de los mendocinos, porque necesitan la justicia y necesitan una respuesta inmediata y lo más eficaz posible. Se ha ido reformando en las distintas instancias. En estos últimos 10 años han habido reformas importantes que se ha ido dando una celeridad y se ha ido teniendo respuesta. Ante un juicio promedio civil, capaz que estaba 5 o 7 años. Hoy por hoy, en un año, ya tenés una sentencia en primera instancia. Franco, te hago 2 medio parecidas. Hay una parte, no sé si de la oposición, pero que no ha planteado lo siguiente. Están usando políticamente una causa triste como la de los Vilouta para ganar un rédito a ellos, el radicalismo. ¿Qué le respondes? No, para nada, no es una causa que haya sido usado políticamente. Sí, la política, sí, el deber nuestro como legisladores es, si la Corte no ha avanzado en los plazos, nosotros no nos intrometer, soy un férreo defensor de la división de poderes. Si la Corte no avanza en las modificaciones, bueno, está el Poder Legislativo para avanzar y proponer y que se debata. Y ahí viene la segunda parecida. Está bien, el proyecto de ustedes va hacia la Corte en general, más allá del caso Vilouta, aunque pueda ser el disparador. Pero el gobierno avanzó brindándole el apoyo de una abogada, Susana Soletti, a la familia Vilouta, como una figura de amicus curiae, o al menos así lo dicen, como un apoyo. Esta mañana el abogado de Verdenelli, Eduardo de Oro, dijo, eso es una clara intromisión de un poder, el Ejecutivo, en otro. ¿Qué ves ahí? Mira, el primero que nos levantó uno en la legislatura fue Luca Gilardo, que es de la Cámpora, pertenece al peronismo y fue uno de los primeros que levantó la voz. Se han estado pidiendo las distintas fuerzas políticas. Este ha sido el puntapié, que también que nos metamos en tema, la política capaz que llegó tarde, puede ser. Nosotros no queríamos avanzar, era tema de la Corte. La Corte no está avanzando, bueno, está el Poder Legislativo para avanzar, es el que crea la ley. Pero Gilardo no le puso un abogado a la familia Vilouta. ¿Ves una intromisión o no? No, para nada, es brindar, el Estado está para los mendocinos, el Estado de los mendocinos. Entonces, le está brindando... Verdenelli también es mendocino. Bueno, iba a tener un abogado en contra, eso es lo que está planteando su abogado. Un abogado propuesto por el Ejecutivo. Verdenelli, si él no tiene los recursos para poder pagar un abogado, tiene el defensor de pobre ausente que se le va a poner a disposición y lo paga el Estado y lo pagan todos los mendocinos. Bien. Sí, Vilouta también tenía sus propios abogados, digamos. 3. Sus otros 3 abogados y ahora va a tener el acompañamiento del Ministerio de Seguridad. Cuando se lleva adelante todo este proceso a nivel legislativo, ¿de qué forma participa la justicia? ¿Se los va a convocar a las comisiones? ¿De qué forma ellos plantean cuál es su postura al respecto? Porque en definitiva es algo que le está modificando la vida institucional a ellos. Cuando se han dado reformas, hay reformas que en las comisiones, en este caso va a pasar por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y se llama a todas las partes a que participen. Viene el Ejecutivo, que puede venir en cabeza de su ministra Mercedes Ruz o del subsecretario Juan Carlos Jalif. Puede venir la Corte, que cuando ahora bien empieza el presupuesto y pasan por la Cámara de Diputados a exponer cuál es el presupuesto anual de la Corte, y va su presidente y expone todo y hace un balance. O sea, van a estar invitados, a eso me refiero. Por supuesto, y va a estar invitados los que quieran participar, los colegios de abogados, porque esto es algo que es transversal, afecta a todos, no solo en la respuesta de los ciudadanos comunes, también afecta a los colegas. Muchísimo de lo que litigamos, muchísimas veces a veces se tiene que presentar pronto despacho en la Corte. Franco, recién en la introducción decíamos algo como, no sabemos qué fue lo que pasó.
tenemos colegas que han trabajado el tema a fondo y que han fatigado puñados de fuentes y nadie puede hacer un ABC de qué fue lo que ocurrió, quién falló, si fue un relator, si fue uno de los 3 jueces de la Sala 2, si fueron los 3. ¿Vos tenés hecho un recorrido en tu cabeza o ustedes tienen un recorrido? Hipótesis. ¿O una hipótesis? No tengo ninguna hipótesis y eso tendrá que dar la respuesta a la Corte y tendrán que ellos explicar. Por ahí la qué es lo que tenés y no es sucedió. prudente decirlo acá, Claro. y eso sería respetabilísimo. No la tengo, no es claro porque es información que maneja el Poder Judicial, en este caso la Corte, tendrán que dar ellos la respuesta. Igual la respuesta es claro, pasaron 5 años y 10 meses en un accidente de tránsito, no es una causa complejo, es un accidente de tránsito que hoy seguro que hubieron muchísimo, que es normal, un accidente que como consecuencia de ese accidente de tránsito falleció Alan. Entonces, bueno, ¿y cuándo sale la ley? ¿O cuándo pensás que puede llegar a salir? Considerando, vos decís, el mismo Lucas Hilardo levantó la mano y estuvo hablando al respecto. Si se estima que más o menos puede haber un acompañamiento de los distintos partidos políticos, ¿cuándo puede avanzar específicamente esta ley? La idea es que proyecto. la semana que viene esté presentada la ley. Ajá. Después, cuando salga, y van a empezar los debates, porque si va a participar la Corte o no va a participar la Corte en la Comisión, si van a participar los colegios de abogados, los aportes que haga el Ejecutivo, los aportes de los bloques de diputados y de senadores. Ya se acercaron distintos senadores a brindarse, decir, che, yo tengo esta visión. Entonces, bueno, va a haber un arduo debate. ¿Quién se acercó? ¿Se puede decir? Magistreti. Magistreti se acercó. Y diputados también, o sea, de la oposición se acercó también el diputado Perret, que también está estudiando el tema, peronista, o sea, las fuerzas son temas que le interesan, y bueno, tendrán su visión, en algunos puntos tendremos puntos de acuerdo y en otros no, bueno, y ahí se va el debate y la parte linda de la legislatura. Y la última de mi parte, si los tiempos ya estaban y no se cumplieron, ¿no estarían incurriendo ya ahora en un mal desempeño de sus funciones los ministros? ¿Y a alguien no se le podría ocurrir, por ejemplo, avanzar con un jury o algo por el estilo? No, porque no son fatales los plazos. Ajá. Entonces se fueron prorrogando, tuvieron tiempo, pueden haber existido licencia, no eran fatales los plazos, entonces no son causales de mal desempeño, ni tampoco incurrir. Hay que ver las responsabilidades, pero si nosotros analizamos a simple vista, la Corte falló ante la prescripción. Lo que no llegó es la notificación. Muy poco antes de la prescripción. Muy poco antes, fallaron el día anterior. Cambiamos un segundo de tema para despedirte. ¿Vas a ser candidato a intendente de San Rafael? Estamos trabajando, sí, lo dije, estamos trabajando para ser candidato a intendente de San Rafael. Pero bueno, hoy por hoy estos temas son la prioridad y falta muchísimo para la candidatura, pero estamos trabajando para ser candidato. Gracias, Franco, por venir. Un placer. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Y muchas gracias. Diputado Franco Ambrosini charló con nosotros, es el autor, uno de los autores del borrador. Hasta acá vamos a ver si lo trabaja la Corte también y de qué manera incide el Ejecutivo, además, para cambiar esto a partir de lo que pasó con los Vilouta. Hay un proyecto en el Congreso, pero apunta a fortalecer mucho más las penas, a que, por ejemplo, ya no sean excarcelables. Pamela Verasay lo presentó hace horas, ya está del otro lado, charlamos con ella después de la pausa.